Nos mintieron. No fueron 300. No fue una victoria. Y Esparta no defendía la libertad. Durante siglos nos enseñaron que un puñado de hombres salvó Occidente. Que un rey llamado Leónidas desafió al imperio más poderoso de la tierra. Que en un paso estrecho llamado Termópilas nació el espíritu de la resistencia. Pero hay algo que casi nunca se cuenta. En aquel desfiladero murieron miles. Grecia perdió esa batalla. Y el sacrificio pudo haber sido una decisión estratégica, no una epopeya gloriosa. Entonces la pregunta no es qué ocurrió. La pregunta es otra. Si fue una derrota, ¿por qué seguimos recordándola como una de las mayores gestas de la historia? Esta es la intrahistoria de las Termópilas. Lo que quedó cuando se apagaron los gritos. Lo que el mito no necesitó recordar. Esparta no era una ciudad. Era una estructura. Un sistema diseñado para producir guerra. Allí, la vida comenzaba con una evaluación. No con una celebración. Cuando un niño nacía, no era recibido con ternura. Era inspeccionado. Si no parecía fuerte, si mostraba debilidad, si su cuerpo no prometía resistencia, no sobrevivía. Si sobrevivía, dejaba de pertenecer a su familia. Pertenecía al Estado. A los 7 años comenzaba la agogé. No era educación. Era transformación. Aprendían a soportar el frío sin abrigo. A dormir sobre juncos. A comer lo justo para no morir. A hablar poco. A obedecer siempre. Se les enseñaba a robar comida. Pero si eran descubiertos, se les castigaba. No por robar. Por fallar. El miedo no era negado. Era dominado. El dolor no era enemigo. Era una herramienta. Pero mientras los espartanos se endurecen, miles de hilotas trabajaban la tierra. Esclavos. Pueblos sometidos obligados a sostener la maquinaria militar. Esparta no defendía una libertad universal. Defendía su equilibrio interno. Un equilibrio frágil. Porque una minoría armada gobernaba sobre una mayoría oprimida. Y ese miedo permanente a la rebelión moldeó su carácter. No podían permitirse debilidad. No podían permitirse la división. De ese sistema emergió Leónidas. No fue un elegido. Fue el resultado lógico. Aprendió a obedecer antes que a mandar. A resistir antes que a liderar. A no romper la formación, incluso cuando el cuerpo pedía huir. Por eso lo seguían. No por su corona, sino porque encarnaba el ideal espartano. En el año 480 antes de nuestra era, el imperio persa era la mayor potencia del mundo conocido. No era una exageración. Su territorio se extendía desde Asia Menor hasta Egipto. Desde las llanuras de Mesopotamia hasta regiones cercanas a la India. No era solo vasto. Era organizado. Administrativamente eficiente. Capaz de integrar culturas distintas. Capaz de movilizar recursos colosales. Jerjes I no marchaba como un tirano caricaturesco. Marchaba como un emperador convencido de que la historia estaba de su lado. Su ejército era inmenso. No conocemos la cifra exacta, pero supera ampliamente a las fuerzas griegas. Y más importante que el número era el mensaje. Lo inevitable. El imperio avanza. El imperio conquista. El imperio absorbe. Resistirse es inútil. Ese era el verdadero peso que traían consigo. Aquí el mito simplifica.
Grecia no era una nación unida. Era un conjunto de ciudades con intereses propios. Esparta desconfiaba de Atenas. Atenas temía la hegemonía espartana. Corinto defendía su comercio. Tebas dudaba. Algunas ciudades decidieron someterse a Persia sin luchar. Otras esperaron. La alianza helénica fue frágil desde el inicio. No estaba basada en el amor mutuo. Estaba basada en el miedo compartido. Si Persia dominaba Grecia, ninguna polis conservaría su autonomía. No luchaban por una bandera común. Luchaban por sobrevivir. El paso de las Termópilas era estrecho. Montaña a un lado. Mar al otro. Un lugar donde la superioridad numérica perdía sentido. Allí, un ejército pequeño podía contener a uno gigantesco. Leónidas no partió con 300 hombres. Partió con aproximadamente 7.000 griegos. Espartanos, sí. Pero también tespios. Tebanos. Focidios. Hombres que la historia no convirtió en símbolo. Durante 2 días resistieron. La falange era una muralla viva. Escudo contra escudo. Lanza alineada. Paso sincronizado. No era espectáculo. Era técnica. El combate era cercano. Brutal. Sangre sobre arena. Gritos ahogados por el metal. Cada centímetro ganado por Persia costaba cuerpos. Y durante 2 jornadas, el imperio no avanzó. Pero ningún muro es eterno si existe un camino oculto. Efialtes. Un nombre que se convirtió en sinónimo de traición. Reveló a los persas un sendero de montaña que rodeaba la posición griega. No sabemos exactamente por qué lo hizo. Ambición. Resentimiento. Promesas. Sabemos que lo hizo. Y esa noche, mientras los griegos descansaban, el cerco comenzó a cerrarse. Al amanecer, la noticia llegó. Estaban rodeados. Aquí nace el mito. Leónidas pudo retirarse. Pudo ordenar la retirada total. Pero eso habría significado caos en el desfiladero. Posible aniquilación durante la huida. Permitió que gran parte del ejército se marchara. Pero decidió quedarse. Se quedaron los 300 espartanos. Se quedaron 700 tespios por decisión propia. Se quedaron otros que no tuvieron alternativa. No era una batalla ganable. Era una declaración. Si Persia quería pasar, lo haría sobre cadáveres. La lucha final fue desordenada. Las lanzas se rompieron. Las espadas se astillaron. El combate se volvió cuerpo a cuerpo. Leónidas cayó. No en cámara lenta. No con una frase memorable. Cayó como caen los hombres. En el polvo. Cuando todo terminó, el suelo estaba cubierto de muertos. Persia avanzó. Esparta perdió. Grecia perdió esa batalla. Tras Termópilas, el camino quedó abierto. Atenas fue evacuada. La ciudad ardió. Templos destruidos. Casas reducidas a cenizas. Si miramos solo ese momento, el desenlace parece claro. Grecia estaba condenada. Pero algo había cambiado. Termópilas había demostrado que el imperio no era invulnerable. Que podía sangrar. Que un ejército menor podía resistir. Ese mensaje viajó más rápido que cualquier mensajero. Un año después, en el mar, ocurrió algo inesperado. En Salamina, la flota griega derrotó a la armada persa en un combate decisivo.
No fue casualidad. Fue una estrategia. Uso del terreno marítimo. Confianza renovada. Más tarde, en Platea, el ejército persa fue vencido definitivamente. La invasión se desmoronó. Persia no desaparecería. Pero Grecia conservaría su autonomía. La guerra no se ganó en Termópilas. Pero allí nació el impulso que la haría posible. Entonces, ¿por qué recordamos solo a 300? Porque la mente humana necesita simplificar. 7000 es estadística. 300 es un relato. Un número pequeño se convierte en imagen. Un casco. Una capa roja. Una última resistencia. El mito convierte la derrota en sacrificio heroico. Y el sacrificio en la identidad. Termópilas no fue una victoria militar. Fue una victoria narrativa. Una historia tan poderosa que eclipsó la complejidad. No defendieron la libertad universal. No defendieron la democracia abstracta. Defendieron su derecho a decidir su destino. Incluso con sus contradicciones. Incluso con su sistema rígido. Incluso con su estructura basada en esclavitud. La historia posterior transformó esa resistencia en símbolo fundacional de Occidente. Pero en aquel momento, luchaban por no desaparecer. Nada más. Y nada menos. Hoy el paso está en silencio. ¿Turistas? Monumentos. Estatuas. Pero el viento sigue atravesando el desfiladero. Y si se escucha con atención, no se oyen discursos. Se oyen respiraciones. Metal chocando. Un último pensamiento antes del impacto final. Termópilas no fue la historia de una victoria. Fue la historia de cómo una derrota puede convertirse en mito. Y quizá eso es lo más inquietante. No lo que ocurrió, sino lo que elegimos recordar. La próxima vez que escuches los 300, recuerda a los otros. Recuerda que Grecia estaba dividida. Que Esparta no era libre. Que la batalla se perdió. Y aún así, cambió la historia. Porque a veces no vence quien sobrevive. Vence quien logra convertirse en símbolo. Si quieres seguir explorando mitos legendarios, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte historias interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo de Secretos Inexplicables.